Bienvenidos a Radio Música y Cultura. mcradio.es. 24 horas de música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. mcradio.es. Acordes y letras. Con Michel Casas y a través de mcradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Estamos en Radio, Música y Cultura, recordándote que nos puedes ver y también nos puedes escuchar. ¿Nos quieres ver? A través del canal de YouTube de MC Radio. ¿Nos quieres escuchar? A través de iVoox, no lo olvides. Vamos con el apasionante sumario de hoy. Comenzaremos hablando de la novela Papel y Tinta, y lo haremos con su autora, María Reig, quien se hace una pregunta como base a su historia. ¿Qué tenía que hacer una mujer para lograr conseguir sus sueños en la España de principios del siglo XX? Tendremos también nuestros momentos con Carlota Martínez. Carlota nos traerá una poesía de José Ángel Buesa, poeta cubano fallecido en 1982, del cual nos recitará Canción del Amor Prohibido. Continuaremos con Jara Santamaría, autora de La leyenda del bosque, los dioses del norte. En este libro nos relata una historia mágica entre la leyenda y la realidad en el Valle del Batán. También estará con nosotros la periodista y escritora Nieves Herrero, que ya estuvo con nosotros hablándonos de Esos días azules, su nueva novela. Hoy nos recuerda por qué hay que leer esa gran historia. La historia de Guiomar, el gran amor de Antonio Machado. En el rincón del poeta hoy tendremos a Idoia Montero, efectivamente, la hermana de Amaya Montero, ex cantante del grupo La Oreja de Van Gogh. Idoia viene a presentarnos su primer poemario, En pleno baile, y también nos recitará dos poesías, Manifiesto y Voy a hacer lo que el mar hizo conmigo. En la parte principal de nuestro programa, hoy hablaremos con la poeta Rosa María Estremera. Rosa acaba de publicar su nuevo poemario, El monopolio de los árboles, en ediciones Vitruvio. Pero no solo hablaremos de este último libro, la conoceremos como persona y como poeta. Para ello conectaremos con ella en directo. La música la pondrá la cantante Núria Rovira Salat, con dos clásicos, Lágrimas negras y La rosa enflorece, un clásico sefardí. Una cantante que me encanta y espero que a vosotros os guste también, por lo menos la mitad que a mí. A veréis que me encanta, es delicioso escucharla. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. La Taberna Swan es donde los habitantes de Radcourt se reúnen para compartir copas e historias llenas de sabiduría popular. Pero una noche la tertulia nocturna se ve interrumpida por la llegada de un hombre misterioso que carga en brazos a una niña inconsciente. Mientras tanto, río arriba, dos familias están buscando desesperadamente a sus hijas. La nueva novela de la autora del fenómeno editorial El cuento número 13, con más de 3,5 millones de ejemplares vendidos y traducido a 38 idiomas.
Había una vez un niño que tenía muchos sueños y se embarcó en un viaje mucho más difícil de lo que él esperaba. Necesito contar esta historia hasta que no haya más historia como esta que contar. Necesito contar mi viaje al país de los blancos. Viaje al país de los blancos. Osman Umar. Una madre dispuesta a salvar a sus hijas del horror nazi. Unas cartas del pasado que nos descubren una injusticia eterna. Armando Lucas Correa, autor de La niña alemana, vuelve con su nueva novela La hija olvidada, publicada por Ediciones B. Era el tiempo del final de la guerra y los inicios de mi amor por Elena. El autor de Madrid, la novela, vuelve a emocionarnos con una mirada nostálgica a la historia de la ciudad y los recuerdos que regresan a nosotros cuando todo parece perdido. El idioma de los recuerdos, de Antonio Gómez Rufo, publicada por Ediciones B. Antonio Cabanas nos descubre en su nueva novela a la reina más fascinante del antiguo Egipto. Más de 300.000 lectores la estaban esperando. Las lágrimas de Isis, de Antonio Cabanas, publicada por Ediciones B. Redención. Fernando Gamboa. Un thriller perturbador y trepidante, diferente a cualquier otro que hayas leído jamás. Si no sientes un escalofrío recorriéndote la espalda, quizá descubras que la oscuridad ya la tienes dentro. Redención. Fernando Gamboa. mcradio.es. Música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. Continuamos adelante en Acordes y Letras. ¿De qué serías capaz por cumplir tus sueños? ¿Qué tenía que hacer una mujer para lograr los suyos en la España de principios del siglo XX? Madrid, primeras décadas del siglo pasado. Elisa Montero, aunque de origen humilde, es criada desde niña por su madrina, una adinerada y misteriosa mujer perteneciente a la alta burguesía madrileña. La sensación de no pertenecer a ningún lugar y de cierta rebeldía ante los designios que otros han trazado para ella será algo que marcará su vida. Elisa no solo buscará liberarse de las limitaciones que le impone su condición de mujer y su posición social para lograr convertirse en periodista, sino que intentará tomar las riendas de su destino y entregarse al verdadero amor. Como testigo, la rabiosa y convulsa actualidad de una España entre guerras que la acompañará en su lucha por conocerse a sí misma y sobreponerse a sus propios prejuicios. Toda esta historia nos la cuenta su autora, María Reig, y además del libro nos habla de muchas cosas como el proyecto de crowdfunding que en principio puso en marcha para editar esta novela. Aunque luego no fuera necesario porque llegó Suma de Letras y tuvo el acierto de editarla. Es de esas novelas que sin publicidad, sin darse a conocer, aparece de repente en las listas de más vendidos y todo el mundo empieza a hablar bien de ella, y por eso queremos conocerla. Papel y tinta, nos lo cuenta su autora, María Reig. Hola, soy María Reig, la autora de Papel y tinta, mi primera novela, y estoy deseando que llegue a tus manos para que viajes conmigo al Madrid de principios del siglo XX. Surge un día que yo me planteo, digo, ¿qué hubiese pasado si yo, que soy mujer, hubiese querido dedicarme al periodismo o estudiar algo relacionado con el periodismo si hubiese nacido hace 100 años? Papel y tinta es muchas cosas, ¿no? Es el nombre de un proyecto de crowdfunding, es el nombre de una idea que surge en mi mente hace unos 4 años, es una novela y también es el nombre del sueño de Elisa Montero, la protagonista de la novela.
Y Elisa yo creo que es la encarnación de esas mujeres que vivieron a principios del siglo XX y que desearon hacer algo más que no fuera lo que estaba escrito por los convencionalismos. Quería vivir más allá de los muros de su casa y dedicarse a una profesión. Y en el caso de Elisa, a lo que quiere dedicarse es al periodismo. Madrid en ese momento, con lo que me costó a mí más quitarme un poco el antifaz, ¿no? Es dejar de verlo como una ciudad grande y verlo como al final una villa que tampoco era tan grande. Es esa combinación de lo político, de lo cultural, de todos esos cafés en los que los intelectuales, pues Valle Inclán, Pío Baroja, Jacinto Benavente, se reunían en esos cafés y debatían sobre la actualidad del momento, ¿no? Tenía muy claro que yo el proyecto de crowdfunding quería que fuera la primera carta de presentación de la novela. Quiero que juntos viajemos a ese Madrid de principios del siglo XX. Sirviera para llegar a la gente, para que la gente fuera conociendo a Elisa Montero, tuviera un aperitivo, ¿no?, de lo que luego iba a descubrir. El primer objetivo lo conseguí en 25 horas y antes de que finalizaran los 40 días superé los 4.500, que era el tope máximo del tercer objetivo. Yo creo que lo bonito de esta historia y del crowdfunding es que ha tenido mucho del boca a boca, ¿no? Con la suerte de que llegó a oídos de Gonzalo. Que la persona que tenemos en común me dio tu contacto, te llamé y tenía ya unas ganas locas de que tu novela me atrapara. Y después de pedirme la novela para leerla, decidieron apostar por ella. Lo que primero me transmitió Gonzalo y fue por lo que no dudé en empezar a trabajar con Suma de Letras fue la ilusión. Cuando tú escribes un libro, esa primera fase que lo haces solo, tienes tu perspectiva, tu punto de vista y a veces tienes tus vicios también, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar con una editorial aparece esa fase del trabajo en equipo, ¿no? Que te empiezan a exigir más y eso es fundamental para aprender. Y a mí me encanta cuando me dicen, sí, muy bien, pero tienes esto para mejorar, porque me motiva muchísimo. Yo creo que además yo tengo 26 años y si me dijeran, no, todo está perfecto, sería poco emocionante, ¿no? Y además sería ilógico porque me queda mucho por aprender. Que la historia de Elisa va a llegar a muchos lectores, no sé cuántos, pero va a llegar a más lectores de los que yo me hubiese imaginado en un principio, es un éxito, ¿no? Pues la verdad que sí, es verdad que siempre he tenido bastante, o sea, me ha llamado siempre más la atención escribir sobre ficción. Yo estudié periodismo realmente porque me gustaba muchísimo escribir y creía que era la carrera que me iba a posibilitar el aprender a redactar mejor, y yo creo que me ha servido muchísimo. Escribir géneros periodísticos es muy complicado y exige mucha disciplina en cuanto al espacio que tienes que ocupar. Hay muchísimas técnicas y yo creo que eso me ha hecho que tenga una serie de herramientas que luego creo que también las he podido aplicar en la ficción. Así que bueno, es cierto que no es igual mi historia que la de Elisa, porque yo tengo digamos una predilección por la ficción, pero sí es cierto que me muevo ahí en esos dos ámbitos como ella. Ha cambiado muchísimo, la verdad que hemos evolucionado en muchísimas cosas. Es verdad que también yo, con toda la documentación que he desarrollado, he tenido que consultar, por ejemplo, muchísimos periódicos de entonces. Y es cierto que lees los periódicos de entonces y lees los periódicos de ahora y hay algunos temas que son incluso iguales y dices, ¿cómo puede ser que hayan pasado 100 años y sigamos pues con ciertas cuestiones sobre la mesa debatiéndose, que aún parece que no se han superado, que no hemos encontrado esa solución? Pero es cierto que en muchísimos aspectos hemos evolucionado mucho y creo que ha sido en gran medida gracias a esas personas anónimas que lo han hecho posible durante estos 100 años. Pues a ver, el crowdfunding, vamos a buscar la palabra en español, sería micromecenazgo. La palabra es una forma de financiación que se lleva utilizando pues mucho tiempo y que ahora es verdad que han surgido muchísimas plataformas en internet que permiten a pequeñas empresas y proyectos culturales, que sería mi caso, conseguir esa financiación a través de pequeños mecenas, es decir, individuos que deciden aportar pequeñas cantidades, hay diferentes rangos, a un proyecto o a una empresa.
Normalmente, bueno, en el caso de mi proyecto y muchos proyectos culturales, se plantea, digamos, relacionándolo mucho con lo que tú estás intentando financiar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como Papel y Tinta es una novela que habla sobre todo de periodismo, yo lo planteé como si fuera una redacción de un periódico, ¿no? Entonces, las personas que decidieran participar y poner dinero en Papel y Tinta, pues pasaban a ser aprendices del Demócrata de Madrid, que es el periódico que aparece en la novela, o redactores, corresponsales, firmas estrella, y bueno, yo lo planteé de esa manera, hice un vídeo para contar a la gente pues de qué iba mi proyecto, de qué iba la novela, porque nadie la podía leer de momento, y en cuestión de 25 horas conseguí el objetivo base del crowdfunding. Los crowdfundings normalmente tienen un objetivo base. Si no lo consigues, en muchas plataformas no consigues ese objetivo, no te dan nada del dinero, y tienes un plazo estándar que son 40 días, y yo en 25 horas conseguí ese objetivo base, que fueron 2.000 euros, y en menos de 40 días conseguimos más del tercer objetivo, que eran 4.500, gracias a más de 125 personas que aportaron y decidieron formar parte de la redacción del Demócrata. La verdad que sí, porque siempre lo sueñas, siempre piensas, ojalá les guste un manuscrito que yo haya realizado, ojalá pueda llegar a cumplir ese sueño, y la verdad que este año ha sido alucinante. Simplemente el llegar hasta aquí ya es un verdadero premio, un absoluto regalo, el que una novela, una idea mía que la he ido trabajando poco a poco, que luego fue, como hemos dicho, un proyecto de crowdfunding, ahora esté en las librerías y que lectores de toda España puedan decidir comprarlo y leerlo y que lean lo que yo he imaginado en mi mente es vamos, alucinante. La verdad es que, bueno, yo nací en Barcelona y es verdad que he vivido muchos años allí. Llevo ya 12 años viviendo en Colmenar Viejo y, bueno, he estudiado en Madrid, he podido descubrir Madrid con ojos ya de adolescente, adulta, pero es verdad que mi familia, si nos volvemos un poquito para atrás, tiene mucha vinculación con Madrid, porque mi tatarabuelo, mi bisabuelo y mi tío bisabuelo, ellos vivían aquí en Madrid y ejercieron el periodismo, de hecho, y fueron autores de zarzuela en la época de Papel y Tinta, ¿no? Bueno, mi tatarabuelo un poquito antes, finales del siglo XIX y bueno, principios del XX. Entonces, es, digamos, esa vinculación que yo tengo con el hecho de descubrir Madrid y descubrir el Madrid de su época para poder contar la historia de Elisa. Además que Madrid me encanta y bueno, la verdad que soy una absoluta enamorada de esta ciudad. Es cierto que la novela tiene muchos puntos, ¿no? Además que pueden interesar actualmente por debates que se han puesto, como decíamos, sobre la mesa y que ya entonces estaban sobre la mesa y ahora siguen siendo temas que importan a la sociedad. A mí, como género, es cierto que a mí me encanta la historia. Yo creo que simplemente leer sobre historia, ver documentales, mi mente ya empieza a funcionar de pues una historia, una novela que aborde esta época. Yo creo que, digamos, en la actualidad puedo decir que lo que me encantaría es dedicarme a la novela de ficción histórica. Es el género en el que quiero perfeccionarme, quiero seguir aprendiendo porque me queda muchísimo para aprender e ir mejorando, y yo creo que sería ese el género en el que de momento me apetece descubrir, explorar y seguir desarrollándome. Los primeros contactos que tuve con la historia, que son, bueno, en el colegio, en la universidad, es cierto que el siglo XX había como partes que es cierto que se pone mucho foco en ellas, pero hay otras que parece que quedan un poco en segundo plano, y a mí me interesaba mucho el saber qué pasaba en España en esa época, porque es cierto que muchas veces estudias los años 20 y bueno, tienes la frase, ¿no? Los felices años 20 de Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos no es España y hay muchas cosas que ocurrieron allí, muchos digamos, estereotipos que tenemos relacionados o vinculados con los años 20 que en España no se dieron de la misma forma. En España estamos en una dictadura conservadora, que tenemos una serie de limitaciones y en el que los roles tanto masculino y femenino, digamos, que tienen una serie de limitaciones que quizá en otros países no se tenían de otra manera. Entonces me apetecía muchísimo descubrirlo, y a mí cuando yo no sé de algo es como tengo que investigar, tengo que enterarme de qué ha pasado aquí porque me interesa mucho, y aparte como me gusta la historia es que me va la marcha.
Yo creo que la gente tiene que leer Papel y Tinta porque creo que la protagonista es cierto que es una mujer imperfecta que comete fallos para conseguir su sueño, que yo creo que todos tenemos un sueño, una ilusión, que nos vemos en nuestra vida peleando por conseguirlo, nos encontramos trabas, no solamente propias, sino muchas veces ese miedo al rechazo de los que nos rodean, y yo creo que todos un poquito nos podemos sentir identificados con Elisa, con esa lucha por conseguir convertirse en periodista, y bueno, yo creo que si además os gusta la historia y os apetece descubrir el Madrid de principios del siglo XX, creo que es una buena manera que viajemos juntos, y bueno, ya me diréis, yo espero que me deis la oportunidad. De momento no he planteado una segunda parte de Papel y Tinta. Es verdad que, aunque a nivel histórico hay muchísimas, es verdad que el siglo XX es una época en la que la sociedad a nivel mundial da un vuelco, es decir, pensemos en las dos guerras mundiales, pensemos en la Guerra Fría, pensemos en la Guerra Civil Española, se rompen después de la Primera Guerra Mundial esa distribución de imperios coloniales que había en el siglo XIX, es decir, el mundo cambia y en parte define lo que hoy en día entendemos como mundo, como la distribución actual. Pero es cierto que Papel y Tinta es mucho la evolución de un personaje concreto de Elisa en un momento determinado de su vida, y es cierto que de momento creo que la voy a dejar ahí porque me apetece descubrir a otros personajes. Pero bueno, nunca digas nunca. Radio, música y cultura. La radio que puedes ver. mcradio.es. El bosque sabe tu nombre, de Alaitz Leceaga. Vive la emoción de una gran historia con El bosque sabe tu nombre, publicada por Ediciones B. No lo olvidéis, se llama Papel y Tinta. Su autora es María Rey. De verdad que es interesante, de verdad. Os la recomiendo. Y también recordaros que después del bosque sabe tu nombre, llega la segunda gran novela de Alaitz Leceaga. Tras el éxito de El bosque sabe tu nombre, la novela revelación de 2018, vuelve Alaitz Leceaga con una novela extraordinaria. 3 mujeres. Una tierra maldita. Una gran saga familiar en La Rioja a finales del siglo XIX. Descubre los secretos de las hijas de la tierra. Alaitz Leceaga. Las hijas de la tierra. En septiembre con Alaitz Leceaga, no lo olvidéis. Y continuamos adelante en Acordes y Letras y vamos ahora con nuestros momentos con Carlota Martínez. Momentos. Momentos, tu minuto literario semanal. Permítete este pequeño rato. Es un regalo para ti que me escuchas. Disfrútalo, te lo mereces. Momentos con Carlota Martínez. Un saludo para todos los oyentes de Acordes y Letras. Hoy en Momentos traemos un poema de José Ángel Buesa, poeta cubano, nacido en 1910, que terminó sus días en República Dominicana en 1982. Y más allá de todos sus aportes literarios, que son muchos, yo le descubrí a través de la antología poética Nada llega tarde, publicado por la editorial Betania. Hoy os regalo la canción del amor prohibido. Es un poeta capaz de retratar al amor en todos sus estadios, desde el amor más pasional al desamor más grande y más triste, al amor prohibido y al amor ideal. Por eso espero que para vosotros sea un descubrimiento este poeta y que lo disfrutéis tanto como yo escuchándolo. Un beso. Canción del amor prohibido. José Ángel Buesa. Solo tú y yo sabemos lo que ignora la gente al cambiar un saludo ceremonioso y frío.
porque nadie sospecha que es falso tu desvío, ni cuánto amor esconde mi gesto indiferente. Solo tú y yo sabemos por qué mi boca miente, relatando la historia de un fugaz amorío. Y tú apenas me escuchas, y yo no te sonrío, y aún nos arden los labios algún beso reciente. Solo tú y yo sabemos que existe una simiente germinando en la sombra de este surco vacío, porque su flor profunda no se ve ni se siente. Y así dos orillas, tu corazón y el mío, pues aunque las separa la corriente de un río, por debajo del río se unen secretamente. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. La 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 la. La 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 la. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor planta una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Y te lo digo, mi amor, que contigo moriré, contigo me voy mi santa, te lo repito otra vez. Y que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Árbol de limonero, que por mirarte a la cara debo robarte un beso. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. mcradio.es
es. Música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. El destino de un niño. El viaje hacia un reino de leyenda. La búsqueda de un padre. Descubre Madera de Savia Azul, de José Luis Gil Soto, una novela que dejará una huella imborrable en tu memoria. El niño siempre está sintiéndose culpable por cosas estúpidas. Yo siempre digo que el paraíso debe ser un niño de 12 años con la mentalidad de un adulto de 30. Por una vez faltaba clase y se me caía el mundo. Decía, Dios, qué mal, qué terrible. Mis padres se van a enterar y noches sin dormir y un tormento terrible y unos remordimientos increíbles. O te echaban o te ponían un 0, suspendías un examen y era el final del mundo. El niño está enfrentándose todos los días al final del mundo. Manuel Javois. Mala herba. Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón o la tranquilidad. Vuelve Albert Espinosa con Lo mejor de ir es volver, una bella historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor. Publicada por Grijalbo. Soy Isabel Allende. Quiero anunciarle a mis queridos lectores mi nuevo libro, Largo pétalo de mar. Es una historia que comienza en 1939 a finales de la Guerra Civil en España. Es la historia de más de 2.000 personas que fueron recibidas como refugiados en Chile. Viajaron en un barco llamado el Winnipeg, que lo contrató Pablo Neruda, nuestro poeta nacional. Esa gente cambió Chile, un aire del siglo XX que Chile todavía no tenía. Y esa historia termina con esa misma gente, todo lo que hicieron en Chile y cómo tuvieron que salir en algún momento también en un segundo exilio. Es una historia que podría aplicarse hoy a mucha gente que vive como refugiados. Isabel Allende, Largo pétalo de mar. Radio, música y cultura. ensiradio.es. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Un placer escuchar a Carlota Martínez y un placer escuchar a Nuria Rovira Salat con estas lágrimas negras. Espero que os haya gustado tanto como a mí esta mujer. Y continuamos adelante con una autora llamada Jara Santamaría. Jara es la autora de La leyenda del bosque, Los dioses del norte, donde nos relata una historia mágica entre la leyenda y la realidad en el Valle del Batán. Ya veréis qué placer es escucharla. Jara Santamaría, Los dioses del norte. Me llamo Jara Santamaría, soy periodista y escritora, tengo 29 años, soy de Pamplona y soy la autora de Los dioses del norte. Realmente he escrito toda la vida, desde que era muy pequeñita, o sea, no es una decisión que yo tomara en algún momento, era el pasatiempo que yo tenía desde que jugaba en casa con mis abuelos, yo me sentaba a escribir. Lo que sí que creo es que empecé a escribir en serio, es decir, empecé a escribir unas cosas un poco más largas a partir de los 14, 15 años. Si tuviera que quedarme con uno, creo que elegiría la trilogía de Los guardianes del tiempo de Marianne Curley. Recuerdo que fue gracias a ese libro que empecé a adentrarme en el mundo de los fanfictions y a meterme en blogs donde había más gente que escribía, y fue a raíz de ponerme en contacto con todas estas personas cuando descubrí lo que realmente se sentía al compartir algo que habías escrito, y esa sensación me gustó muchísimo. Me he vuelto bastante más metódica y ahora me gusta bastante hacer mis guiones, planificar todo muy bien, tener muy claro qué es lo que va a pasar en cada capítulo para no dejar
cabos sueltos que luego me pueda hacer que sea difícil solucionar una trama, pero también me gusta pasármelo bien, me gusta improvisar en la medida en la que puedo. Bueno, yo cuando era adolescente, la clase de libros que a mí verdaderamente me gustaban y me marcaron especialmente eran aquellos en los que había un mundo mágico, pero no un mundo totalmente imaginario, sino que de alguna manera convivía con nuestro mundo, solo que estaba ahí y no nos dábamos ni cuenta. Y esto era lo que quería yo recrear. Y realmente me di cuenta de que no tenía que irme tan lejos, que en el propio valle, o sea, en uno de los valles de Navarra, que es donde yo he crecido, había muchísimas historias de las cuales yo a veces ni había oído hablar. Empecé a rascar y vi que había un mundo súper rico, lleno de magia, así que decidí que esto había que contarlo y había que inventarse una historia. Los dioses del norte cuenta la historia de 3 primos, que son Teo, Emma y Ada, que se ven obligados a pasar un verano en casa de su abuela. Y además con el problema de que no se llevan demasiado bien, pero entonces pasa algo, que es que la prima pequeña desaparece y entonces Teo y Emma tienen que ir a por ella y lo que encuentran al buscarla es un mundo mágico que no sabían que estaba allí, donde hay un montón de criaturas inesperadas, mucha magia y donde además siempre es de noche. Yo creo que esta historia le gustará a los jóvenes de 10 años en adelante, a los que les guste la fantasía. Acordes y letras. mcradio.es. Vuelve la misteriosa Carmen Mola, una autora que se niega a desvelar su identidad, pero que se ha convertido en el mayor fenómeno de la novela negra de los últimos años y en un resonante éxito internacional. Carmen Mola, La Red Púrpura. Lo que he descubierto escribiendo estos relatos es que me gusta, en general a mí lo que me gusta es contar historias. El viento me lleva, Ismael Serrano. Acordes y letras con Michel Casas y a través de mcradio.es. Música y cultura. No lo olvidéis, se llama La leyenda del bosque, los dioses del norte. Esa historia donde su autora, Jara Santamaría, nos relata una historia mágica entre la leyenda y la realidad en el Valle del Batán, muy recomendable. Continuamos adelante en Acordes y Letras. La periodista y escritora Nieves Herrero, que ya estuvo con nosotros hablándonos de Esos días azules, su nueva novela. Hoy nos recuerda por qué hay que leer esta gran historia. La historia de Guiomar, el gran amor de Antonio Machado. Nos lo cuenta Nieves Herrero. No habrás olvidado a tu poeta. Ay, Pilar, no me olvides nunca. Y ahora que nos vamos a ver más de tarde en tarde, necesito mucha fe en tu memoria. Ojos que no ven, dicen corazón que no siente. ¿Será eso verdad? Para mí no lo es. Mi corazón tiene cada día más amor y, aunque sea absurdo, más celos. Este es uno de los muchos fragmentos de cartas de amor que podéis encontrar en este libro. Se llama Esos días azules, es mi última novela publicada en Ediciones B y yo creo que es la novela con más sentimiento de las que he escrito. ¿Por qué? Pues porque entramos dentro de lo que piensan dos personas que han existido. Antonio Machado, el escritor, realmente él... sus cartas son tan encendidas que hasta leerlas da un poquito de pudor, pero la nieta de Guiomar me las ha proporcionado y vais a encontrar aquí documentos inéditos que hacen que la novela crezca más. Es una novela donde vamos de la mano de los dos protagonistas. Uno, ya sabéis que es republicano,
que es un escritor muy reconocido, y ella es una escritora que pertenece a un club que se llama Liceum Club, donde están las mujeres más activas de ese momento, las más intelectuales, pero ella es monárquica, ella nada tiene que ver con el mundo de Antonio Machado, pero un día se encuentran, un día en el que ella se está buscando a sí misma, lejos de su familia, con un desengaño amoroso tremendo en su matrimonio. Ella es una mujer casada con 3 hijos, pues de repente en esa búsqueda se encuentra con Antonio Machado y ahí saltan chispas, ellos se reconocen a pesar de que es la primera vez que están cara a cara, pero dicen que ellos dos se habían buscado a lo largo del tiempo. Creo que es una de las historias más bonitas jamás contadas y merece la pena. Es aparte de un documento histórico, creo que es navegar por el mundo de los sentimientos de 2 personas interesantísimas, 2 escritores, 2 poetas. El libro tiene un subtítulo que se llama Esos días azules, y el subtítulo En el amor, la locura es lo sensato. Es una frase de Antonio Machado. Creo que con esa frase ya decimos mucho. Es un libro muy auténtico, es un libro muy apasionado y espero que os guste tanto como a mí. Así que os espero en cualquier firma de libros, os espero aquí, dentro de Esos días azules. Muchas gracias. Radio, música y cultura. emsradio.es. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, el fenómeno que ha enganchado ya a más de 170.000 lectores. El thriller número 1 en ventas. Publicado por Ediciones B. emsradio.es. Música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. El rincón del poeta. Entramos ya en nuestro rincón del poeta. Hoy tenemos una poeta llamada Idoia Montero. Idoia Montero nos sorprende en este primer poemario con una compilación de textos maduros, llenos de imágenes, que nos hacen viajar desde la penumbra a la luz, desde el dolor a la esperanza. Todo ello acompañado de sus maravillosas ilustraciones. En pleno baile es una mudanza, una frontera, un apagón de luz. Habla de la vuelta a casa, de lo que hay después de los golpes, de que un paso atrás no es una huida. Habla del amor y de sus trampas, de los atajos que no llevan al mar, de la defensa del silencio, de moldear la tristeza y la esperanza, de los comienzos y del tiempo límite, de la pérdida y de la evolución, de las visitas a uno mismo. Vamos a escuchar y ver a Idoia Montero hablándonos de este libro, desde el porqué hasta sus ilustraciones. Y escucharemos 2 poesías de este poemario, en su propia voz, Manifiesto y Voy a hacerte lo que el mar hizo conmigo. Es nuestro rincón del poeta hoy, con Idoia Montero. Antes de que sea tarde y me ganes en los límites, donde mi tiempo está a punto de olvidarte, o me falles donde el sexo conquista una y otra vez mis huecos, sin apenas tocarlos. Habla de la pérdida, de cómo yo acepto esa pérdida, de lo que me queda después de esa pérdida. Habla de la soledad, de las decepciones que hay
de personas muy cercanas, en el amor, en el desamor, pero también lo bonito que es cuando uno sale de ese amor y descubre que detrás de todas esas historias está uno. No te asustes, no es que quiera que mueran los violines, esos que con tanta dulzura te has ocupado de dejar bajo mi cama. Podríamos decir que la esperanza está ahí latente todo el tiempo. Antes de que sobren las palabras y sean munición contra el recuerdo, voy a hacerte lo que el mar hizo conmigo. Para escribir hay que leer, y para dibujar o pintar hay que observar. Entonces el proceso empieza siempre ahí. Uno siempre mira de frente al mundo con ojos de primavera que ignoran el invierno. Y es que entiendo que es así como llegaste a mi vida, como quien llega a una isla sin equipaje. Pero antes de que sea tarde debes saberlo. El mar y yo somos lo mismo. ¿Y qué? Si me declaro cualquiera, sin ningún delito más que el de querer quedarme. ¿Y qué si estás despierto cuando derribo la puerta a golpe de ternura? Si quisiste, pero no puedes aún girar el pomo. ¿Y qué si el silencio en contra me devuelve el ácido hierro de tu aliento? Si abro un libro en la mitad de nada y son mis colmillos rotos pero pacientes los que hablan con la saliva en la hoja. ¿Y qué si soy un aplauso en el desierto? Si llego tarde, si el revólver cae antes que las ganas, si he dejado de esperar y me he convertido en un árbol con tantas manos, con tantos nidos, que el viento juega con los más de mis 1000 cuerpos y me recuerda que no olvidar es recortar heridas y cosérselas al otro para llamar la ausencia. ¿Y qué si nadie me escucha? Ahora escribo yo. Antes de que sea tarde y me ganes en los límites donde mi tiempo está a punto de olvidarte, o me falles donde el sexo conquista una y otra vez mis huecos sin apenas tocarlos, y la memoria sea solo una bandera nueva que finge morir en una playa. Antes de que sobren las palabras y sean munición contra el recuerdo, voy a hacerte lo que el mar hizo conmigo. No te asustes. No es que quiera que mueran los violines, esos que con tanta dulzura te has ocupado de dejar bajo mi cama. Yo ya tengo la manera de encontrarme con mi insomnio, y también es dulce, solo que menos dulce que tú. Entiende que no vaya a huir para que te quedes. Seguiré aquí donde me encontraste, con la boca abierta y el pecho más pequeño cuando decidas irte. Así que no te asustes, no quiero un después. Yo no quiero ser coraza, aguacero, silencio. Solo un verso que vuelva a ser peligroso, como un paréntesis que pueda ignorar cuando escriba entre líneas lo que no está en este poema. Pero voy a hacerte lo que el mar hizo conmigo, y volverás a verme sin contarte hasta 10 para saber que estás vencido. Y no va a ser de otra forma que a su manera, hasta que entiendas que amar es una derrota desde el principio. Es un camino de vuelta que te deslumbra a medios giros. Y uno siempre mira del frente al mundo con ojos de primavera que ignoran el invierno. Y es que entiendo que es así como llegaste a mi vida. Como quien llega a una isla sin equipaje. Pero antes de que sea tarde debes saberlo. El mar y yo somos lo mismo. Idoia Montero, en pleno baile.
La vida nueva. Raúl Zurita. Guárdame en ti. Entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan, y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti. Guárdame en ti, como la interrogación de las aguas que se marchan. Y luego, cuando las grandes aves se derrumban y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, guárdame todavía en ti. Tenme en ti, en la brisna de aire que aún ocupa tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. La vida nueva. Raúl Zurita. Empecé a escribirlo con la preocupación de que las crisis sociales y las crisis también de los sistemas democráticos empiezan por la corrupción del lenguaje. Desde la poesía, pues he ido planteándome cuáles eran mis inquietudes, mitad como confesión, mitad como reflexión. Las palabras rotas. Luis García Montero. Radio, música y cultura. mcradio.es. Vuelve Javier Castillo con un thriller magistral. Una pareja en crisis. Una extraña desaparición. ¿Dónde está Miranda Huff? Descubre la verdad. Su desaparición es solo el principio. Encontrarla puede ser tu final. Todo lo que sucedió con Miranda Huff. Javier Castillo. Radio, música y cultura. La radio que puedes ver. mcradio.es. Recordarlo se llama En pleno baile. Es el primer trabajo poético de Idoia Montero. De verdad que es un libro muy interesante. Además tiene unas ilustraciones preciosas de la propia autora que os van a encantar. Está editado por Verso y Cuento. No lo olvidéis, ¿eh? Idoia Montero, En pleno baile. Y ahora vamos a escuchar una carta al anochecer y entramos ya en la parte principal de nuestro programa, entrevistando y hablando en directo con la poeta Rosa María Estremera. Escuchemos esta carta al anochecer. Cartas al anochecer. La despedida. Rosa María Estremera. Fuera suena el eco de los objetos que quitaremos. Alguien desmontará montañas y en los huecos de las tazas repicarán las sodas muertas de los espejos del pasado. Los gritos de las paredes se beben las marcas ausentes. Aquella lámpara jamás podrá alumbrarme. Todo se verterá por el pozo de la inexistencia y todo dejará de existir. Ya no me sentaré en la esquina indolente de las luces del atardecer y no podré volver a ver los destellos alborotados que rebotan por los cristales. Nadie escuchará el vigoroso alfabeto de las olas, ni sus gritos.
El silencio de la noche desaparece en su derrumbe. Nada anuncia el retorno y habré perdido hasta las sombras de los sillones. Los olores de nuestra vida se perdieron en otro mundo, donde solo quedará el duelo deplorable de la despedida. Esta es La despedida, una de las muchas poesías de Rosa María Estremera que hemos escuchado ya en Cartas al Anochecer y en este programa. Rosa acaba de publicar en Ediciones Vitruvio un nuevo poemario llamado El monopolio de los árboles. Pero no solo hablaremos de este último libro, la conoceremos, como os decía anteriormente, como persona y como poeta. Para ello conectamos directamente con ella. Hola Rosa María, bienvenida a Acordes y Letras, es un placer tenerte con nosotros. Hola Mitchell, el placer sin duda es mío, además es un verdadero honor. Como nunca habíamos tenido oportunidad de charlar contigo en persona, aunque tus poemas han sonado muchas veces en Cartas al Anochecer, queremos conocerte como persona y como poeta. ¿Quién es Rosa María Estremera? Pues Rosa María Estremera es una mujer enamorada de la literatura, de la poesía, psicoanalista. Yo creo que la palabra que me define es la búsqueda de la palabra. Allí donde haya belleza, palabra que pueda transmitirla, los sentimientos, las emociones. Soy una rosa serena ya con una edad que implica una cierta tranquilidad y búsqueda de las cosas que de verdad me llenan y me hacen feliz. ¿Cómo descubriste tu alma poética? La verdad es que yo creo que es el alma poética la que me descubre a mí. No recuerdo un momento, creo que siempre ha estado a mi lado. ¿Cuándo y cómo fue ese momento en que te plantas por primera vez delante de un papel a solas con él y plasmas tu primera poesía? ¿Recuerdas todavía cuál fue? La verdad es que no sabría decirte cuál es el primer momento en que me planto y escribo un poema, pero sí que recuerdo que es desde siempre, desde que estaba en el colegio, cada vez que yo estudié en la Inmaculada Concepción, y recuerdo que cada vez que era la fiesta de la Inmaculada nos decía la profesora de lengua, hay que hacer un poema a la Virgen. Y a mí ya me tenían que decir, bueno, Rosa, ya has hecho bastantes poemas para la Virgen. O sea, siempre he escrito poesía desde muy pequeña. No te sabría decir exactamente cuándo fue la primera. Pero sí que es verdad que aunque no sepas decir cuál es la primera, hay una que sí que tengo muy en mente, y es una que además menciono en el último poemario, El monopolio de los árboles. Digo algo así como encajonada en caligrafía a un capitán. Ese capitán de la Marina Mercante era mi padre, y esa letra encajonada de caligrafía quiere decir que era muy pequeña, no creo que tuviera más de 5 años, y aún guardo el poema con sus dibujitos alrededor, y todo lo guardo con muchísimo cariño. Padre, bueno, fue marino mercante durante muchos años en lo que entonces era la naviera vascongada, con lo cual fui muchísimo al País Vasco, navegué muchísimo con él. Y luego fue práctico del puerto de Ceuta durante muchísimos años, cosa que además aviva mi imaginación completamente. Rosa, tu poesía es una extensión poética de Rosa María Estremera, persona. Sacas en ellas tus sentimientos y vivencias más personales. Para mí, la poesía es un cauce por el que mi mundo interno sale al exterior a través de la palabra. Palabra que surge por la contemplación de la naturaleza, que me produce una emoción, o por pensamientos, procesos internos que me producen otros sentimientos. Esas emociones, esos sentimientos se van a traducir en palabra y en verso. Ese es mi proceso creativo, la manera que tiene mi ser más profundo de dar palabra a aquello que está oculto en mi interior. Rosa, ¿los poemas los preparas, por decirlo de alguna manera, o te surgen sin más? Por norma general no los preparo, surgen. De repente estoy haciendo cualquier cosa,
o estoy pensando en cualquier cosa, o voy por la calle, o estoy en casa haciendo la comida, o estoy estudiando, y algo de lo que veo, de lo que siento, es mucho de las sensaciones, me hace escribir algo. Hay un libro, no sé si es En el tacto de la luna hiriente, creo que sí, que digo que soy escrita, o sea, yo soy escrita por el verso que surge de este inconsciente mío. Expresión más bonita, soy escrita, me encanta. Rosa, ¿te pones a escribir en alguna hora o lugar concreto o la inspiración llega cuando ella quiere? La inspiración llega cuando quiere ella llegar, pero sí que es verdad que te tiene que quedar, tienes que estar preparada para ello, tienes que tener un cierto orden. Yo escribo muy bien a primera hora de la mañana, muy temprano, al amanecer, cuando todo está todavía en silencio, como da la sensación de que eres dueña por un momento del tiempo. Esa paz, ese silencio, esa luz que empieza a surgir del horizonte me hace sentirme muy creativa. Me gusta esa hora del día, siempre me ha gustado. Es un clásico, Rosa. Los poetas siempre escriben al anochecer o al amanecer. Por algo será, por la paz, el silencio, la tranquilidad, la ausencia de ruidos, de teléfonos, de niños. Has editado 4 poemarios. Primero fue Sinfonías y Voces. Luego El tacto de la luna hiriente. Después Las tierras que nos cubren. Y ahora El monopolio de los árboles. ¿Cómo crees que has ido evolucionando como poeta desde el primer poemario al último? Yo creo que desde Sinfonías y Voces, que fue un punto de inflexión en mi vida, que me hizo presentarme ante los demás como escritora, aunque yo llevo escribiendo toda la vida, porque desde los 11 o 12 años participaba en el periódico juvenil de mi ciudad natal, de Ceuta, El Faro de Ceuta, llevaba una página juvenil. Siempre he escrito, ya comentaba antes, lo de los poemas en el colegio. Luego el psicoanálisis me ha permitido también seguir escribiendo, seguir en contacto con la palabra, porque el psicoanálisis lacaniano tiene mucho que ver. En fin, nunca me he desligado de la búsqueda de la palabra y de la búsqueda de la belleza en la palabra. He evolucionado en cercanía. Creo que desde Sinfonías y Voces hasta ahora se ha perdido quizás la abstracción. Esa abstracción, además, que yo creo que en mi caso te permite escudarte un poco, resguardarte tu pudor, tu intimidad en esa abstracción, en esos versos tan abstractos. Yo creo que poco a poco, después en El tacto de la luna hiriente, sobre todo en Las tierras que nos cubre y por supuesto en el último, en El monopolio de los árboles, ese lenguaje, esa forma, más que fondo, la forma, se ha ido acercando al otro, al lector, en una necesidad, yo creo, de ser entendida, de que mi poesía llegue a más gente. Quizás también eso me ha permitido, en cierta manera, el haber perdido la vergüenza, el pudor, el tener la seguridad quizás suficiente, creo que por la evolución propia de la escritura y de haber escrito más de un poemario, ese pudor se va quitando y ya no te da miedo que el otro te descubra, no te da miedo desnudarte ante el otro y que descubra quién eres, porque en realidad es eso lo que te acerca al lector. Y yo creo que de esto hay muchísimo en El monopolio de los árboles, un lenguaje que se acerca mucho al otro, porque además, desgraciadamente, a todos se nos muere un ser querido, es algo por lo que todos pasamos. Pues es un diario de duelo de la muerte de mi padre, sirviera para que a todos los lectores que hayan pasado por una circunstancia parecida les sirva para pensar que no están solos y para sentirse acompañados. Me ha encantado eso de la búsqueda de la belleza en la palabra. Me recuerda a Luis García Montero, que acaba de publicar un libro llamado Las palabras rotas, en el que, entre otras cosas, reivindica la belleza de las palabras. Rosa, sé que es muy difícil elegir, pero ¿tienes algún poema preferido entre todos tus poemarios? ¿Y por qué ese en concreto? Pues la verdad es que sí que tengo un poema preferido.
Por lo menos, siempre que pienso en uno de mis poemas escritos, siempre me voy al mismo. La verdad es que no sabría qué decirte el por qué. Ni siquiera estoy segura de que sea el mejor de los poemas. Pero sí, surgió en una mañana de septiembre brumosa, de levante, en las playas malagueñas. Estaba yo sola en la playa, frente a un puerto, pasaba un velero. Sientes esa realidad, casi puedes tocar la bruma y el aire, la realidad de la situación, la soledad. No sé, cada vez que pienso en algún poema, pienso en este. ¿Nos lo recita, Rosa? Sí, sí, por supuesto. Adelante. Lo recito, se titula Miedo y dice así: el horizonte gris limita mi ánimo. Encadena sigiloso mi infinito. Descubre el final de las codicias, de los miedos que surcan los vientos. El fin de un mar ansioso de ecos sordos. Del oleaje mercurio, de todos los misterios, la vela inamovible de lo real. Una espuma blanca besa el granito de mis pies. Lejos, en algún lado, ruge el motor de una nave fantasma. ¿Cómo mediré el compás de las olas cuando todo el mundo huya por el inalcanzable fin de la lluvia? Precioso poema, Rosa. Siempre afirmo, porque lo tengo muy claro, que los poetas tenéis una sensibilidad especial y que apreciáis en el día a día las cosas bellas que a los demás se nos escapan. Y luego tenéis la capacidad de verbalizarlo, que sí cabe aún más difícil, ¿no? Yo te digo, Michel, que yo creo que yo soy escrita por esa sensibilidad. Sí, sí, es posible que haya que tener una cierta sensibilidad, pero como para cualquier arte. Y hay mucho arte en muchas cosas, en la pintura, en la poesía, para hacer un buen guiso, para hacer feliz al otro, para sonreír. Sí, 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 más que es la capacidad, quizás, como bien dices, de dar salida a esa sensibilidad a través del verso, pero en mi caso es algo que surge, que no tiene ningún mérito, porque surge de una forma innata y sin ningún tipo de artificio. Además es una necesidad. Yo necesito dar salida a esos sentimientos, porque si no, esa sensibilidad llegaría a dolerme por dentro, sale de las entrañas, es una forma terapéutica, es mi manera de ver el mundo, de nombrarme, de ser, es mi manera de estar en la existencia. Verso y sensibilidad para mí siempre tienen que ir unidos. Y si no, como muy bien dices, duele si no lo sacas, ¿verdad? Rosa, acabo de releer por tercera vez, como es mi costumbre, tu nuevo poemario El monopolio de los árboles. Y quiero decirte públicamente que me ha encantado. Es un diario de duelo tras la muerte de tu padre, situación con la que me siento muy cercana. Pero has conseguido que no transmita dolor, sino amor, respeto, admiración. ¿Qué significaba tu padre para ti, Rosa? Muchísimas gracias, Michel, por tus palabras. Me alegra muchísimo que te haya gustado y te agradezco muchísimo estas palabras tan amables. Sí, mi padre fue una persona muy importante para mí. Fue una persona que me enseñó lo transmito en este libro del monopolio de los árboles, a ver muchas cosas. También quizás le acompañó mucho su profesión, que a mí, pues una niña de Ceuta, que salía de Ceuta y atravesaba España entera para llegar al País Vasco y allí embarcarme en sus barcos, me hizo ver en uno de los poemas, lo digo, lo grande que son los océanos, me hizo ver las estrellas, me hizo luchar por conseguir mis sueños, me mostró lo grande que es el mundo, me mostró lo grande que puede ser la existencia. Y eso también te implica sentirte humilde, sentir cuál es tu posición en el mundo, que uno es pequeño y que todos podemos formar algo muy grande. Creo que mi padre
es muy importante en todo esto para mí. Además, la figura paterna es importante para todos, ¿no? Porque es un guía, es un faro, es el encargado de introducir en la estructura de una persona la norma, el ideal, la orden, la moral. Y no es fácil, porque esto es contradictorio. No todo era perfecto con mi padre, no siempre pensábamos lo mismo. Y eso también se traduce en el libro, pero la esencia fue maravillosa. Cuando recibí tu libro, Rosa, en una preciosa dedicatoria, me decías, entre otras cosas, que este poemario era un camino de superación de las emociones surgidas en su ausencia. ¿Te han ayudado estos poemas, no a olvidar, porque eso es imposible y tampoco lo desearías, pero sí a convivir mejor con esa ausencia tan dura? La verdad es que este libro, más que ayudarme a olvidar, porque como bien dices es imposible, lo que me ha ayudado es a pasar el duelo, que no es fácil, es un arduo trabajo. Y la poesía, como siempre, ha estado a mi lado, me ha acompañado, me ha protegido, me ha ayudado a elaborar el duelo, porque la poesía siempre ha estado a mi lado, en los momentos buenos y en los momentos malos. Es lo más fiel que he tenido en mi vida, que tengo, es la fidelidad pura. La poesía nunca se separa de mí y nunca se olvida de mí. Me ha ayudado a dar voz a estas emociones que te producen la pérdida de alguien tan importante como un padre. Ha sido un gran amigo, en este caso los versos, el poema, el proceso creativo, un gran amigo que me ha ayudado a superarlo. Rosa, me gustaría que nos leyeras uno de los poemas del Monopolio de los Árboles, el que tú quieras, y a través del cual nuestros oyentes puedan conocer la esencia de este poemario. Bien, pues yo creo que el poema del libro del Monopolio de los Árboles, que yo creo que puede dar a entender al lector de qué va el libro, y además a mí particularmente me gusta mucho, se llama La herencia. Y dice así: me dejaste el litoral y la calidez de las costas, los viajes, el mar, la forma de la nariz, la piel morena, el amor a la aventura, el recorrido largo, la sencillez de tu mirada, tu obcecación. Por descubrir la belleza de la luz tras las sombras, atravesaba este país recién estrenado para embarcar en aquellos navíos que mostraron ante mis ojos lo grande que son los océanos. Me dejaste las escaleras del puente, la comida a las 12, las cenas de las 6, las cartas de navegación y los dedos de los pies iguales. El amor por un horizonte que descubrir, aunque no siempre fuera el mismo. El buen apetito, el orgullo, el esfuerzo y la inocencia infinita. El gusto por lo exquisito. Un poco de tus ojos saltones y nada de tu gusto por el ajedrez. Me dejaste la libertad del aire, la densidad de la niebla, el amanecer entre el oleaje, una protuberancia en el cráneo, un hoyuelo en el mentón y la fortaleza para vivir los sueños. Está claro que esta poesía, La herencia, resume todo eso que nos dejan un padre o una madre, física, mental, emocionalmente. Cuando fallece alguien muy querido, siempre tenemos la sensación de que nos hemos guardado cosas, que no le hemos dicho todo lo que queríamos decirles por mil circunstancias. Has usado tu poesía para quizás transmitirle algo que no le habías dicho, algo que quedó pendiente. Qué razón, querido Michel. Cuando fallece alguien tan querido como un padre, siempre tenemos la sensación de que no le hemos dicho lo que le teníamos que haber dicho, de que no hemos estado a la altura, de que no le hemos dado el amor suficiente o no hemos estado como teníamos que estar, porque en el fondo vivimos esa muerte o esos últimos días desde el lado del egoísmo del hijo, porque no queremos que se vaya. Y es muy difícil ponerte en el lugar de él, en el que igual él sí se quiere ir porque está harto de sufrir. Eso un poco también lo plasmo en el libro, ¿no? Porque no quería que te fueras, padre, digo. Y también lo digo en el poemario, que espero que me perdone si en algún momento dado mi egoísmo, porque no se fuera,
porque estuviera conmigo siempre, que me perdonara de alguna manera. Sí, esto también se traduce en el libro. Ten la seguridad, Rosa, de que te ha perdonado, porque en este caso el egoísmo de hija y el amor profundo hacia él están inseparablemente unidos. En una de tus poesías, como yo, dices: yo seré también una madre que se muera, una mujer vencida por lo biológico. Y en otra, La Osa Mayor, dices: ¿por qué la vida nos hace esto? Nos lanza con descuido a lo real. Tiene, Rosa, este poemario un mensaje de aceptación de la realidad. Así es, querido Michel. El poemario tiene un mensaje de aceptación de la realidad, porque además aceptar la realidad implica elaborar el duelo, aceptar que se ha ido, aceptar su ausencia, la pérdida. Eso te permite elaborar el duelo, te permite llorarlo, te permite sentirlo, te permite seguir avanzando. Así es. Es el primer paso, sin duda, para pasar el duelo, aceptar la realidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me ha gustado mucho del poemario ese contraste entre la idealización y la realidad. Ese saber ver y sobre todo saber transmitir la humanidad de una persona. Esa no perfección que tenemos los seres humanos con esa admiración, idealización que se siente por ellos. Ese aceptar que aunque los queramos hasta la extenuación, no son seres perfectos como ningún ser humano, ¿verdad? Es que el ser humano es un ser en falta. Si no aceptamos que somos incompletos, que nos equivocamos continuamente, si no aceptamos que la perfección no existe, y muchísimo menos en el ser humano, no podemos avanzar. Hay que aceptarlo en uno, porque si no es muy difícil aceptarlo en el otro. En este libro también creo que transmito no solamente mi imperfección como ser, sino el darte cuenta que aún es mucho más difícil, que un padre, una madre, tampoco es perfecto. Y además, eso es bueno, porque lo que te ayuda es a crecer, a saber que no eres perfecto, a saber que te puedes equivocar y que puedes seguir adelante. Eso te lo transmite también un padre, pero también te lo tiene que transmitir haciéndote ver sus imperfecciones, pero no sus imperfecciones, ya está, no soy perfecto, no, aún a pesar de no ser perfecto, soy capaz de solucionar cosas, soy capaz de seguir adelante. Eso es una lección de las mejores que te puede dar un padre y una madre, de lo que podemos transmitir a los hijos, el saber que aún a pesar de equivocarnos, podemos seguir adelante. Es imprescindible, diría yo. Además, Rosa, es que seríamos hasta muy aburridos si todos fuéramos perfectos, seríamos insufribles. Rosa, también me ha gustado mucho esa fusión que haces constantemente de la naturaleza con tus sentimientos más profundos. Hablas de árboles, piedras, costas, caminos, como parte de tu vida y, por supuesto, de tus sentimientos. ¿Qué es la naturaleza para ti? La naturaleza para mí, Michel, es todo. Es una maravilla que además cuidamos bastante poquito. No le agradecemos todo lo que nos da. Es mi fuente de inspiración, es mi tranquilidad, es la belleza. Siempre que pienso en belleza, pienso en un campo, pienso en un monte, en un arroyo, en una flor. Todo me lo da la naturaleza, en un cielo gris o en un cielo claro. Todas las sensaciones, las mayores sensaciones, me la produce la naturaleza. Y sí que es verdad que cada vez más, además, en mi poética, resulta más evidente que la naturaleza sirve de catalizador entre las emociones y el verso. Cada vez con muchísima más insistencia sale en mis poemas. Y yo creo que además hay una cierta evolución que cada vez más pegada a esta maravilla que me hace sentir la naturaleza. Estaba pensando mientras te escuchaba con lo importante que es la naturaleza para todos y la estamos matando poco a poco. Es curioso lo tontos que llegamos a ser los seres humanos. En un verso dices: quiero dar sepultura a mi dolor. Cierras una etapa en tu vida con este poemario. Pues cuando escribo quiero dar sepultura a mi dolor, yo creo que hay un doble significado. Por un lado, dar sepultura a mi dolor con respecto a la finalización de un duelo.
que como hemos dicho a lo largo de todo este rato, no quiere decir que olvides, quiere decir que puedes pensar en la persona que se ha ido sin llorar, sin lágrimas, incluso con una sonrisa. Entonces en ese momento sabes lo importante que ha sido para ti, lo importante porque además mi padre siempre va a estar en mí. Entonces eso lo ves al final del duelo. Por un lado está este significado y por otro lado sí que tienes razón, que creo que este poemario, El monopolio de los árboles, cierra una etapa dentro de mi poesía. Creo que lo siguiente que escriba, que ya estoy escribiendo cosas, va a ir por otros lados, que me voy a tener que calzar zapatos nuevos para andarme por nuevos senderos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando cesan las lágrimas, llega la serenidad y la aceptación de la realidad. Rosa, me gustaría que cerraras esta charla con otro poema del monopolio de los árboles. Pues creo que voy a leer lo primero, porque creo que es un resumen casi de todo lo que he dicho y también de todo este entramado, porque en este libro hay un entramado entre la realidad, lo que va surgiendo de los sentimientos que me produce el duelo, con recuerdos que van desde la infancia hasta la época actual. Bueno, y además también en este poema se refleja lo importante que fue mi padre para mí. Se titula Lo primero, dice así. El primer poema fue a un capitán con la letra encajonada de caligrafía. El primer asteris de un oficial a tu mando. El primer sol que vi salir cuando nació mi hermano. Viajes que atravesaban España en un talgo reluciente. En el Hotel Mediodía esperaba Tocha, mientras mi madre me leía a Platero y yo. Y siempre la poesía, enmascarada tras los visillos de la vida, insultante de duda y plenitud. La primera viñeta Mafalda, sentada en el puente a tu lado. Una chimenea muy grande en un barco pequeño y oscuro. Una carta de navegación, una escuadra, un sextante y todo un mundo por descubrir. Tú, aupándome para asomarme al radar. Las luces que ves son naves, el zumbido profundo, la posición. Y aquí, de uno en uno, estos interruptores encienden el barco. Y él me otorgaba el don de la iluminación. El primer viaje para verte, el primer sueño tu ausencia, un pasillo verde, largo. Una vida que se fue tirando maromas por el Guadalquivir, las primeras bodegas de maíz, el último anclaje. Tus ojos fondearon la bahía. Nieblas espesas. Menos mal que lo primero que me enseñaste fue a tocar la sirena. En el próximo programa y en Cartas al Anochecer tendremos un poemario con 3 poesías del monopolio de los árboles. Rosa, ¿estás trabajando ya en algún poemario nuevo? Pues la verdad es que ahora mismo estoy haciendo algo que hasta ahora no había hecho y es que tengo varios frentes abiertos. Por un lado estoy recopilando cosas que ya había escrito y además que habían salido en las redes sociales y dándole otro toque, corrigiendo. Por un lado, en un proyecto. Luego tengo otro proyecto de un poema en el que ya tengo bastantes poemas escritos, de una temática completamente distinta hasta lo que he escrito hasta ahora. Y luego, por otro lado, proyectos que se salen un poco ya de la poesía y que ahí sí que me voy a tener que calzar, como te decía antes, zapatos, que espero que no me hagan muchas rozaduras. No sé, estoy expectante por ver por qué caminos me depara y me lleva, por qué vericuetos me lleva ahora las palabras que surjan de mi interior, porque, bueno, vuelvo a decir lo que te dije al principio, yo siento que yo soy escrita y entonces, bueno, estoy deseosa de saber por dónde me llevará ahora esas palabras y esos versos. Pues espero que en breve podamos disfrutar de estos nuevos trabajos que tienes en mente y veremos cómo andas con esos zapatos nuevos que te vas a calzar. Rosa, ha sido un placer enorme tenerte en Radio Música y Cultura. Seguiremos disfrutando de tu poesía siempre que tú quieras.
muchas gracias por haber estado con nosotros en Acordes y Letras. Un beso grande para ti. Bueno, Michel, pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo, por tus palabras de apoyo, por esta maravillosa entrevista, por este rato tan agradable que he pasado contigo y, bueno, pues repetirte mi sincero agradecimiento por tu interés. Muchísimas gracias por todo y un beso muy fuerte. Gracias a ti, Rosa. Continuamos adelante en Acordes y Letras.
Cómo me ha encantado charlar con Rosa María Estremera y hablar de este último poemario, El monopolio de los árboles. Yo cuando hago una entrevista me encanta sacar la parte humana, la parte personal de la gente, ¿no? No solamente la parte profesional, sino también la parte personal. Y yo creo que Rosa María lo ha hecho muy bien, se ha abierto a nosotros y hemos conocido sus pensamientos, sus historias. De verdad, Rosa María, muchísimas gracias por haberte entregado así a este programa Acordes y Letras. Y también me ha encantado esta canción de Nuria Rovira Salat. Esta La rosa en Florece, que es un clásico sefardí, casi nada, ¿verdad? Espero que estéis de acuerdo conmigo, que tiene una voz prodigiosa. Antes escuchábamos Lágrimas Negras y ahora La rosa en Florece. Entramos ya en la recta final de Acordes y Letras y lo hacemos con nuestro zapping de papel. Recordando libros que ya hemos presentado en Acordes y Letras, pero que merece la pena no olvidar. Zapping de papel. No es un ejercicio feliz leer la historia de España. Una sucesión de ocasiones perdidas. Una sucesión de momentos en los que estuvimos a punto de tocar la normalidad, la decencia, la honradez, el futuro y siempre, por una otra razón, perdimos el tren de la historia. Blanquearla es malo porque oculta la oscuridad y denostarla es malo porque oculta la parte luminosa que la tuvo y mucha. Nadie que conozca la historia de España puede ser optimista. Es una historia amarga. Pero claro, también es verdad que buceando en ella encuentra uno un montón de cosas formidables. Yo no he querido contar la historia de España, sino una historia de España, la mía personal. Quería divertirme, quería reflexionar, quería leer libros que no había leído o libros que había olvidado. Y entonces, bueno, durante 4 años me dediqué a ir contando mi mirada personal, subjetiva, parcial, sobre la historia de España. Pues decidí hacer una historia que no le gustara a nadie, que me gustara a mí. Arturo Pérez Reverte, una historia de España. Su talento la hizo dueña de su vida. Un amor y un secreto cambiaron su destino. Elena Lizarralde nos descubre en El silencio de Clara Lindón la fascinante historia de las mujeres pelotaris y cómo su pasión las hizo libres. Publicada por Ediciones B. El más oculto de los secretos está a punto de ver la luz. Llega el gran bestseller europeo, La Biblia perdida de Igor Bergler. Un thriller trepidante que desvela una conspiración en torno al primer libro impreso de la historia. Publicado por Ediciones B. ¿Cansada de hacer dieta sin resultado? La dietista nutricionista Gabriela Uriarte te ofrece todos sus trucos en Sin Dieta para Siempre, la guía definitiva para tirar la báscula y cambiar tus hábitos alimentarios con comida real. Aprende a comer con Sin Dieta para Siempre, publicado por Vergara. 1874, Bilbao. Un hombre y una mujer luchan por sobrevivir en la ciudad sitiada. Ninguno imaginaba que el deseo de alcanzar los sueños les llevará al centro de la batalla entre liberales y carlistas. Una época de cambios. Un alegato pacifista con la fotografía como testigo del horror y la pasión. La mirada de la ausencia. Ana Iturgaiz. Mongo Blanco es una novela que está basada en un personaje real, Pedro Blanco, Fernández de Traba, tiene una vida muy azarosa, era un gran marino, escapa a Cuba, en Cuba empieza a navegar como negrero en barcos negreros y se acaba convirtiendo en el Mongo Blanco. Los mongos eran los reyes de los grandes ríos, los grandes tratantes. Empecé a investigar y me encontré cosas fascinantes. ¿Por qué España fue el último país europeo en abolir la esclavitud? Que era ilegal en la península, pero seguía siendo legal en Cuba. Carlos Bardem, Mongo Blanco. La hija de la española, que es una novela oportuna, pero no es oportunista. Su autora, la también periodista cultural Carina Sainz Borgo, ha construido con ella una alegoría sobre la corrupción de los regímenes totalitarios a partir de un personaje que pierde a su madre en una Caracas que vive los últimos días del chavismo. La protagonista de la novela pierde primero a su madre y después su casa.
Con todo perdido, madre y casa, patria y recuerdos, Adelaida encuentra una manera tan corrupta como el ambiente para salir de él. Carina Sainz Borgo, la hija de la española. Tú no matarás. Julia Navarro. Todos huimos de nuestro pasado. Algunos encuentran su futuro. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de quitar la vida a otro hombre. Tú no matarás. Julia Navarro. Una novela en la que hay un personaje que se llama Juan José Millás. Es un mapa de Juan José Millás, pero no es el territorio de Juan José Millás. Se ve casi como si nos estuvieran yendo a través del ojo de una cerradura, ¿no? Y eso es muy morboso. Eso produce mucho morbo. Producen este efecto de estar observando una vida sin que el observado se dé cuenta de que lo estás observando, ¿no? Juan José Millás. La vida a ratos. Cristina Rosenbinge recoge en su libro debut más de 25 años de canciones y recorre los lugares, los relatos y las reflexiones que subyacen a sus letras. Debut, cuadernos y canciones. El esperado libro de Cristina Rosenbinge en Literatura Random House. Yo quería que el personaje femenino de la novela fuera una mujer de las muchas que en aquella época hacían de todo y que pasaron desapercibidas. Ella es una mujer científica, es una enfermera. Ella es una de las primeras, pertenece a una de las primeras promociones de enfermeras laicas. Empezaba ya a ver unos principios que son fundamentales para la emancipación femenina. En aquel momento era bastante difícil y bastante complicada porque no había mujeres profesionales prácticamente en nada. Yolanda Guerrero. Mariela. Ocultar la realidad nunca es una buena decisión, y España no ha leído bien las páginas más recientes de su historia. Soy Juan Miguel Vaquero, periodista especializado en memoria histórica y derechos humanos, y esta es una de las razones que me ha llevado a escribir El país de la desmemoria. El país de la desmemoria. Juan Miguel Vaquero. Yo empecé buscando si alguien había sobrevivido al vuelo 19. Porque el 5 de diciembre de 1945 es catalogado como la primera gran desaparición del Triángulo de las Bermudas. Pero el Triángulo de las Bermudas que nace como tal en 1950, o sea, 5 años después de haber desaparecido el vuelo 19. El 5 de diciembre del 45 desaparecen 5 aviones, 14 hombres. Desaparecen quiere decir que no encuentran nada, pero nada es nada, ni un trocito de aparato, nada. Esa misma noche empiezan a buscarles. Desaparece otro avión más con 13 hombres, o sea, ese 5 de diciembre desaparecen 27 hombres en total y 6 aviones, pero el problema está que 21 días después, el hermano de uno de los desaparecidos recibe un telegrama que le dice, te están informando mal, estoy muy vivo, con lo cual el hermano dice, mi hermano está vivo. José Antonio Ponsetti, vuelo 19. Son dos mujeres, Patricia, que es experiodista por haber estado hiper saturada de trabajo, hiperconectada, autoexplotada. Greta ha estado aislada porque es exreligiosa, ha sido expulsada de su congregación por ser contestataria y querer renovar, digamos, algunas cuestiones de la mujer en la iglesia. Está basado en un personaje real que tuvo la valentía de contarme su historia. Ellas, las dos, han vivido un acoso laboral en el pasado. La invisibilización de mujeres muy valiosas que están en la institución es una cosa que trae el personaje de Greta, igual que Patricia. Lo que trae es qué está pasando, el acoso escolar o el acoso laboral sea una auténtica pandemia en nuestra sociedad que va a más. 1 de cada 5 trabajadores sufren mobbing, 1 de cada 4 personas que se suicidan en este país es por mobbing. Vanessa Monfort, El sueño de la crisálida. Radio, música y cultura. La radio que puedes ver. mcradio.es. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. Espero que os haya gustado el sumario que hemos tenido hoy. Ha habido un poquito de todo, lo que ha habido es mucha poesía, ¿verdad? Rosa María, de nuevo, gracias por haber estado con nosotros. Y sin más, en nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas.
Gracias y hasta pronto. Radio, música y cultura. mcradio.es